que mi vida tiene un propósito, es convivir con la familia de Dios, es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. ¡Vamos! Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo: me creaste para hacer tu voluntad. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente en este programa Vidas con Propósito, un programa que quiere llegar hasta ustedes, ¿cierto?, para enfocarnos hacia lo que es el sentido de la vida. Y en esta oportunidad, ¿cierto?, queremos hablar de un tema bastante interesante y que quizás preocupa a muchos de los padres. ¿Qué es lo que mi hija adolescente quiere? Es el tema que vamos a tratar, ¿cierto?, en esta oportunidad. Así que, bueno, este es un programa que nace, ¿cierto?, desde la Iglesia Centro Cristiano, Casa de Dios para todos los pueblos y cada los Sarmientos, pero también, ¿cierto?, ubicados también estamos ahí en pleno centro de la ciudad, en la calle Castro Barro 178, donde queremos invitarle a usted también para nuestras reuniones los días miércoles 20:30 y también los domingos a las 11 de la mañana. Así que en esta oportunidad, ¿cierto?, agradecerle a usted por abrirnos las puertas de su hogar y darle, ¿cierto?, hincapié a lo que va a ser el programa de este día. A medida que pasan los programas, ¿cierto?, vamos a tener la posibilidad también de que usted de alguna manera pueda hacernos alguna pregunta. Pero el tema que queremos tratar hoy es justamente qué es lo que mi hijo adolescente, ¿cierto?, o mi hija adolescente quiere. Es un tema bastante, ¿cierto?, importante, sobre todo para los padres. En el mundo en el que vivimos, ¿cierto?, en un mundo muy acelerado, en un mundo que avanza a gran velocidad, justamente uno de los temas difíciles para los padres es sentarse y tratar, ¿cierto?, de entender lo que muchos de nuestros hijos están esperando. Trataremos en este programa justamente, ¿cierto?, entender un poco a nuestros adolescentes. Quizás muchos padres se hacen esta pregunta: ¿cómo entender a mis hijos? Bueno, y para comenzar este programa, yo le invito para que juntos podamos ver este video, ¿sí? Y vamos a introducir el programa justamente con estas imágenes. ¡Papá! ¡Despierta! ¿Qué sucede? Un meteorito acaba de caer en mi habitación. 3 de la mañana. ¿No es fantástico? ¿Ves la hora? ¿Estás enfermo de la cabeza? Pero papá, mira, es un meteorito. Ya basta, basta con esa tontería. Nunca me escuchas. ¿De qué estás hablando? Nunca haces nada conmigo, no te importo. ¿Cómo que no me importas? Nunca juegas conmigo, nunca eres cariñoso conmigo, nunca me amaste, nunca me abrazas. Bueno. Quiero que me amen. Tienes razón. Esto es algo que no puedo hacer. Nunca me han enseñado. Papá. Bien, bien. Mañana pasaremos el día juntos, ¿sí? Y algo más. No soñarás con estrellas cuando estés conmigo. Bueno, aquí estamos, ¿cierto? Después de haber visto este video y compartirlo con usted ahí en su casa, sobre todo usted, mamá, papá, que quizás la gran preocupación de su vida tiene que ver justamente con sus hijos. Justamente este programa tiene el objetivo, el propósito, ¿cierto?, ya que tenemos vida con propósito, es poder orientarnos, ayudarnos un poquito, ¿cierto?, no tan solo al tema que tiene relación con los adolescentes, sino que con diversos temas que vamos a estar tratando y orientándonos, ¿cierto?, hacia las mejores opciones o decisiones que podemos tomar
sobre todo, ya sea los padres, en este tema, por ejemplo, los padres, en otros temas, ya sea en el matrimonio, los diferentes temas que podamos estar tratando. Así que, pero en esta ocasión, ¿cierto? Vidas con propósito. Justamente nuestros adolescentes carecen, ¿cierto?, de un propósito de vida, justamente por esta razón, porque hay muchos padres, ¿cierto?, que tienen una tremenda inquietud, ¿cierto?, en cuanto a sus muchachos o a las muchachas mismas, y tiene que ver con el problema de identidad, porque cuando hablamos de la adolescencia, ¿cierto?, estamos hablando de esa transición de niño a la adultez, ¿cierto?, en donde el joven busca, ¿cierto?, tener su identidad propia. Entonces la pregunta es, justamente en esta etapa de la vida, ¿cierto?, que es la adolescencia, en esta etapa de la identidad, buscan los jóvenes hoy día preguntar, y se preguntan, ¿cierto?, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero aparentar? En fin, tiene que ver justamente con la identidad, ¿cierto?, de nuestro adolescente. Por eso usted, ¿cierto?, como padre, nos vamos a ver enrolados en esta situación. Entonces, por eso es importante, vamos a entender, ¿cierto?, las amistades que adquieren nuestros hijos, las amistades. Por eso el adolescente creo que tiene proyectos primarios, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que quieren conseguir. Y a veces los padres, ¿cierto?, nosotros como padres, nos cuesta entender un poquito, ¿cierto?, esa falta de identidad de los jóvenes. Por ejemplo, no sé, hoy día los jóvenes se preocupan, por ejemplo, quieren saber, qué sé yo, qué ropa vestir, qué moto tener. Entonces, lamentablemente, ¿cierto?, y una realidad que a veces a nosotros los padres se nos olvida entender que estamos viviendo, ¿cierto?, o que ya hemos vivido nuestro tiempo en la adolescencia. Entonces, la identidad del joven, del adolescente, ¿cierto?, es una identidad, ¿cierto?, superficial, y ellos necesitan que nosotros como padres podamos entenderlos un poco, y para poder entenderlos nosotros necesitamos volver, ¿cierto?, a nuestro pasado, necesitamos volver, ¿cierto?, a cuando nosotros éramos adolescentes, y para eso necesitamos mirar un poco en el interior, en el corazón de los jóvenes, ¿cierto?, en esa parte de la composición de desarrollo que tienen, ¿cierto?, nuestros adolescentes. Y es importante tratar de entender nosotros como adultos la identidad, ¿cierto?, y como padres también, y no tan solo, ¿cierto?, nosotros como padres, como adultos, sino que también hay un papel fundamental que tienen que desarrollar también los educadores, ¿cierto?, las entidades de educación, que son las escuelas, la televisión, en fin. Como educador, ¿cierto?, tenemos que proyectar esperanza, ¿cierto?, en nuestros jóvenes. Y para eso es necesario que ellos crean y sientan que tienen un mañana, hacerlos soñar, porque las decisiones que ellos puedan tomar hoy día en el presente van a marcar fundamentalmente el futuro el día de mañana. Entonces, todas esas decisiones que hoy van a tomar nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, dependen absolutamente, ¿cierto?, de la orientación que nosotros podamos darles como padres. Estamos en una sociedad, lamentablemente, de consumo, ¿sí? Y los jóvenes, los adolescentes hoy en día piensan que lo único que vale la pena, ¿cierto?, es comprar algo, por ejemplo, invertir en fabricar, ¿cierto?, su identidad. Entonces cada uno de nosotros tenemos la tremenda responsabilidad como adultos, como jóvenes, ¿cierto?, de poder proyectar a nuestros adolescentes. Vamos a ver un video y volvemos enseguida para seguir hablando del tema que nos interesa en esta oportunidad. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía, tengo 17 años. Bueno, nada, quería contarles que vino Ana a casa. La verdad que estoy muy recontenta porque antes teníamos problemas familiares re feos. Y nada, la convivencia era mala, mis papás se llevaban muy mal, yo también con ellos. La verdad que era un bajón. Y bueno, ahora por suerte vino Ana a casa y es mucho mejor, o sea, en cuanto a que yo, por ejemplo, no tengo que ir a un lugar, estoy mucho más cómoda en mi casa, es mucho más tranquilo. Y la verdad que ahora estamos mucho mejor, nos estamos llevando mejor y está bueno. Es una experiencia diferente para nosotros en cuanto a nosotros, a la familia, y a llevarnos mejor. Creo que es muy importante eso, así que nada, nos cambió bastante por suerte. Bueno, decíamos, ¿cierto? Y nos damos cuenta, ¿cierto?, cómo a veces nosotros usamos lamentablemente el autoritarismo en nuestro hogar, y eso es caer justamente en el extremismo. Hay que ayudar a los jóvenes, ¿cierto? ¿De qué manera? Hay que ayudar a los jóvenes a pensar. Y ojo, que ayudarles a pensar no es lo mismo decirle qué es lo que tienen que pensar, justamente decir, sino que tenemos que ayudarlos a pensar y a mostrarles, ¿cierto?, cuáles son los peligros a los cuales ellos pueden enfrentarse cada vez que
¿cierto?, viven situaciones diferentes. Cuando hablamos de crear esperanza, ¿cierto?, en los adolescentes, como decía hace un rato atrás, eso no significa darles lo que dicen querer, sino darles lo que ellos necesitan. ¿Ah? Y porque hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre lo que necesitan y lo que ellos quieren. Y a veces, ¿cierto?, lamentablemente hay padres que sobreprotegemos mucho a los hijos, ¿cierto? Y a veces queremos pensar por ello, y la verdad es que no. Ahora la pregunta es, ¿qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué es lo que necesitan? Mire, bueno, cualquier profesional, cualquier persona que más o menos trabaje y entienda la materia profesional, si usted, por ejemplo, acude a los libros de psicología evolutiva, ¿cierto?, del adolescente, se va a dar cuenta, y los libros dicen que hay 5 necesidades que los adolescentes tienen. Primero, tienen una necesidad de identidad. Segundo, ganar, ¿cierto?, independencia. Tercero, aprender a tener relaciones significativas. Cuarto, tiene que ver con cultivar valores sanos. Y quinto, ¿cierto?, tendría que ser con descubrir su vocación. Ya hablamos al principio, ¿cierto?, cuando hablamos de la identidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque ellos, ¿cierto?, muchas veces nos vamos a encontrar con que ellos siempre están cambiando, son cambiantes, son inconstantes, por eso cambian tan seguidos. ¿Por qué? Porque tienen un problema de identidad. Es una etapa difícil, ¿cierto?, el buscar la identidad de los jóvenes, pero ganar independencia. Fíjese, el adolescente quiere dejar de ser niño, ¿sí?, quiere dejar de ser niño porque quiere ser independiente. Y muchas veces en esa búsqueda de la independencia, ¿cierto?, no, quizás ellos aprecian, ¿cierto?, el salir solo, el tener permiso para salir, el fin de semana, pero a veces ellos lo que hacen, ¿cierto?, es adoptar los derechos. Quieren los derechos, pero no quieren las responsabilidades, los deberes que tienen que asumir. Por eso, por ejemplo, una chica que quiera, no, yo hablo por teléfono todo lo que quiero, a mí nadie me prohíbe con quién hablo por teléfono. Quieren hablar por teléfono, pero no se atreven a pagar la cuenta. Entonces, situaciones como esta, independencia, eso es lo que buscan, ¿eh? Y me gustaría que viéramos este video, porque yo sé que nos vamos a sentir identificados, ¿cierto?, sobre todo los adolescentes cuando buscan independencia. Salir de casa es el primer paso para lograr la independencia. Las razones para intentarlo son múltiples, desde peleas, falta de permisos, hasta reclamos porque, a decir de tus papás, nunca haces nada productivo. Si quieres salir de casa para vivir solo o con un compañero de casa o roomie, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Si bien es cierto, los sueldos de los jóvenes no son los mejores, es necesario ahorrar para entonces poder dar el paso. No temas en hacerte responsable de algunos gastos mientras vives con tus papás. Cuando vivas solo, cubrirás todos los gastos de tu casa. ¿Ya ahorraste un dinero? ¿Tienes el control de tus gastos y como proyecto de vida, vivir solo? Tal vez ya estés listo para intentarlo. Planéalo con fechas, costos y prepárate para tu nueva vida. Ten cuidado, no se trata de ser libre de un día a otro. Ahora podrás ver riesgos que quizá antes no percibías. Planear bien significa conocer los riesgos y asumir responsabilidades a mediano y largo plazo. Recuerda, salir de casa es una decisión personal. Piénsala y planea. Bueno, como decía, ¿cierto?, estamos en una sociedad de consumo donde los jóvenes simplemente quieren adquirir, pasarla bien ahora, porque el día de mañana, ¿cierto?, como dicen los jóvenes hoy día, ¿quién sabe qué va a pasar? Por eso los adultos, y vuelvo a repetir, ¿cierto?, los educadores, inclusive la televisión, tenemos que entender la importancia, ¿cierto?, de generar esperanza, ¿cierto?, esperanza en los jóvenes.
y no tan solo en los jóvenes, sino que en esta y en las nuevas generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad, ¿cierto?, de estar en algunos países como Paraguay, qué sé yo, Bolivia, Argentina, Brasil. Nos damos cuenta que las necesidades de los adolescentes en diferentes países son las mismas. O sea, hablamos de una globalización de la cultura, porque en todos lados se da lo mismo. Son los mismos anhelos que tienen los adolescentes, tienen las mismas necesidades, ¿cierto? Tienen el deseo de vestir las mismas ropas, escuchar la misma música, en fin. Entonces hablamos, ¿cierto?, de la globalización de la cultura. Alguien se preguntó, ¿cierto? Y aquí quizá usted también se ha preocupado, o es un tema, ¿cierto?, que a usted le llama la atención. Hace poco alguien me preguntaba, me decía así, las redes sociales. Las redes sociales de alguna manera, ¿cierto?, a través de las cuales los jóvenes, los adolescentes se comunican hoy, han cambiado de alguna manera, ¿cierto?, a nuestros jóvenes, han cambiado al adolescente. Y para responder un poquito, ¿cierto?, esta pregunta, me gustaría que viéramos un video, ¿cierto?, donde nos da algunas sugerencias que son importantes, ¿cierto?, para usted y para nosotros que somos padres con respecto, ¿cierto?, a nuestros adolescentes. Vamos a ver esto y volvemos. Bueno, después de este video, ¿cierto?, veíamos algunas sugerencias que son interesantes. Bueno, como decíamos, y con respecto a esto que veíamos, ¿cierto?, desde que apareció, ¿cierto?, este tema del Facebook, el mundo, la verdad es que ha cambiado bastante, porque los padres antiguamente se preocupaban, ¿cierto?, de que no salieran los hijos y nos sentíamos, ¿cierto?, un poco sobreprotector por los padres. Pero hoy, fíjese que el mundo ha cambiado, porque yo puedo dar a conocer mi mundo desde el interior de mi casa. Y aparte de eso, también puedo conocer el mundo de otros. Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, conocer a los amigos, ¿cierto?, en las redes sociales tiene su ventaja, ¿cierto?, y entrar en este mundo de Facebook tiene su ventaja y también tiene su desventaja. El problema, ¿cierto?, y fíjese una cosa, el problema en el ambiente de los adolescentes es cuando no hay ningún tipo de filtro, ¿cierto?, o algún tipo, ¿cierto?, no voy a decir de supervisión, porque pareciera, ¿cierto?, que los jóvenes hoy día, los adolescentes, se sienten supervisados, ¿cierto?, por un policía rodeándolo, pero también a la vez es una responsabilidad, ¿cierto?, de los padres, de los adultos, justamente ser algo así como un filtro para tener cuidado, ¿cierto?, con lo que entra en su hogar, en el interior de su hogar, hablando, ¿cierto?, en cuanto a los chicos, en cuanto a los adolescentes. Entonces, lamentablemente los adolescentes están en una etapa, ¿cierto?, de formar su identidad, en donde ellos creen que todo lo que ven, ellos creen que todo lo que se transmite a través de las redes sociales, todo lo que transmiten a través de los medios de comunicación, de la televisión, ellos creen que todo eso es verdad, porque ellos carecen justamente, ¿cierto?, de un raciocinio maduro.
Ellos, lamentablemente, ¿cierto?, están justamente procesando, ellos están aprendiendo a razonar. Entonces, es ahí donde, lamentablemente, en medio de estas redes sociales, aparecen lo que llamaríamos, ¿cierto?, el abuso de las redes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos de repente se conectan con gente que lamentablemente no debieran relacionarse, ¿eh? Y de esto nosotros vemos cantidad de ejemplos, cantidad de situaciones, como esta que veíamos hace poco, ¿eh? En el video se fijó que alguien daba sus datos y no eran las personas, mire, se atreven a decir cosas por el Facebook y por los medios, por el celular y por todos los medios donde no dan el rostro, la gente se atreve a decir cosas que no las diría personalmente. ¿Se da cuenta? Bueno, y de ahí que nacen todos estos problemas de los abusos, ¿cierto? Y de la pedofilia, que se presta justamente para afectar a nuestros adolescentes. Entonces, hay peligro, sí, a través de los medios de las redes sociales, hay peligro y también, ¿cierto?, tiene sus ventajas, ¿cierto? Porque conocemos o nos abrimos un poco, ¿cierto?, a las realidades de otros continentes. Pero también los padres deben tener cuidado, ¿cierto?, como decía anteriormente, de respetar un poco, ¿cierto?, un poco, digo, la privacidad del adolescente, o si no se siente vigilado, se siente, ¿cierto?, como que uno irrumpe, ¿cierto?, a través del autoritarismo, porque lamentablemente a veces los padres, ¿cierto?, queremos prohibir de manera muy excesiva y tratamos de, ¿cierto?, de aplicar un imperio, una forma imperial de paternidad, por decirlo así. Entonces, es un peligro. Creo que debemos ser el filtro, creo que tenemos que resguardar a nuestros hijos, pero hacerlo de forma prudente, de forma con mucha inteligencia, y involucrarnos en la adolescencia de nuestros hijos. Yo creo que uno de los problemas más graves que carecen, ¿cierto?, los padres hoy en día, en general, es justamente la falta de diálogo, la falta de relación entre los padres y los hijos. Lamentablemente, los hijos hoy, ¿cierto?, cuando se quieren, y tenga cuidado con esto, que los hijos ellos quieren de alguna manera, ¿cierto?, tener confianza y relación con los padres, pero a veces los padres, con el abuso del autoritarismo, ¿cierto?, de imponer esa autoridad o esa situación, ¿cierto?, de abuso del poder por el rol que nos toca, ¿cierto?, a veces no logramos comprender a nuestros hijos. Entonces, hay algo importante que nosotros debemos entender, y es justamente que debemos mantener nuestro rol de padre, pero también a la vez debemos entender, ¿cierto?, que nuestros hijos están comenzando a desarrollar. ¿Sabe cuál es el problema de los padres? Que a veces nosotros queremos que nuestros adolescentes piensen y actúen como nosotros los adultos, y nos olvidamos que ellos están, ¿cierto?, pasando una transición, que ellos están aprendiendo a cambiar su identidad, pasando de niño a la adultez. Entonces, si hay algo importante que debemos comprender nosotros como papá, es siempre, ¿cierto?, respetar nuestro rol, pero también ganarnos de alguna manera la confianza de nuestros hijos. Vamos y volvemos.
Bueno, así actuamos mucho, queremos ser, bueno, cuando éramos adolescentes queremos ser independientes. La cuarta necesidad que tienen los adolescentes es cultivar valores sanos, ayudar a establecer claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es la labor de los padres, de los adultos, y sobre todo también de los medios de comunicación, del gobierno, de las escuelas. Somos nosotros los encargados, lamentablemente, ¿cierto? Hoy muchos principios, muchos valores están tergiversados y a veces para los adultos, si para los adultos es difícil, ¿cierto? A veces entender que los parámetros están tergiversados, porque hoy día la gente a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno. Imagínense cuánto le cuesta, si a los adultos les cuesta asumir, ¿cierto?, que es lo bueno, que es lo malo. Imagínense cuánto a un adolescente que está en un proceso, ¿cierto?, de aprender a razonar, y por eso todos los medios, las entidades somos responsables de crear valores justamente en nuestro adolescente. Y para avanzar por el tiempo, ¿cierto?, también la quinta y última necesidad es ayudarle a nuestros jóvenes a descubrir sus vocaciones. Por eso los padres, es importante el diálogo, la relación, poder preguntarle a sus hijos qué esperan del mañana. ¿Qué necesitan? ¿Qué cosas, cierto, anhelan? Entonces, y también crear, como decía, elaborar proyectos para que ellos también, y esta parte la cumpliría de las entidades públicas, para que ellos también el día de mañana puedan anhelar ser, cierto, gente importante, gente de bien. ¿Por qué? Porque los proyectos, cuando nosotros le aclaramos, por eso decía al principio, ¿cierto?, ayudarles a razonar a nuestros adolescentes, ¿cierto?, les clarifica, le hace tomar mejores decisiones hoy para que el día de mañana puedan tener resultados diferentes. A muchos adolescentes entienden, por eso cuando les presentamos proyectos, les hacemos soñar, eso hace que ellos puedan, ¿cierto?, tomar buenas decisiones para tener buena vida en el futuro, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, para ir finalizando el programa por el tiempo, la verdad es que tenemos mucho más para hablar, pero tenemos una pregunta, una mamá me hizo una pregunta y le invitamos a usted, le invitamos porque si usted quiere de alguna manera hacernos alguna pregunta, quiero darle ahí en la pantalla, salen los teléfonos, 1567-5286 es el celular, o también puede llamarnos a la línea fija 425962. También usted puede acercarse al lugar donde constantemente los miércoles a las 20:30 estamos realizando charlas, ¿cierto?, conferencias, hablamos siempre de temas interesantes como esto, ¿cierto?, como los adolescentes, como la familia y otros temas interesantes que marcan valores y principios. Y estamos ahí en la calle Castro Barro, en pleno centro, a media cuadra de la plaza principal, la calle Castro Barro 178, Galería Hermosina, a donde era ex AFIP. Ahí estamos todos los miércoles a partir de las 20:30 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Así que usted está invitado, ¿cierto?, a nuestra reunión, o quizás quiere conversar, puede hacerlo. Tengo una pregunta que quizás muchas mamás se han hecho y la pregunta que una mamá me hizo era ¿cómo ayudo, cierto, a mi hijo, o de qué manera puedo, cierto, ayudarle en su baja autoestima? Y sabe, qué bueno que la mamá, y yo quise aprovechar esta pregunta para traerla al programa, qué bueno es que la mamá tenga interés, porque yo creo que toda mamá tiene interés, pero la manera de afirmar, ¿cierto?, la identidad de nuestros adolescentes tiene que ver justamente con esto, con valorar a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? La manera de valorarlo es continuamente darles palabras, ¿cierto?, de aprecio, valorar todo lo que ellos hacen, darles palabras de gratitud. Cuando su hijo haga algo bueno, es importante resaltar lo bueno que ellos hacen. ¿Se da cuenta? Porque a veces nosotros les exigimos a nuestros hijos, ¿cierto?, que tienen que hacer cosas buenas, pero cuando hacen cosas buenas, sí, está solamente la exigencia, pero no los motivamos, no los estimulamos. Entonces, ya sean, todo lo bueno que ellos hagan, sea bueno, ¿cierto?, es importante resaltarlo. Esos pequeños logros, sean muchos, sean pocos, deben ir, los padres debemos reconocerlo. Es una forma de ayudar a la autoestima. Hable positivamente bien delante de él y delante de la gente. Nunca exponerlo al ridículo a los adolescentes, porque si no le vamos a hacer un tremendo daño, vamos a empeorar su situación de autoestima. Eso va a edificar la autoestima de sus hijos. ¿Se da cuenta? Cuando hace algo malo, por el contrario, nunca afecte su identidad exponiéndolo al ridículo delante de la gente, sino que, ¿cierto?, por ejemplo, y esto es importante, y para terminar, es importante diferenciar entre lo que el hijo es, el adolescente es,
a lo que el adolescente hace. ¿Se da cuenta? Entonces hay una diferencia de identidad y de acción. Entonces es importante. Cuando nosotros afectamos la identidad del joven, vamos a dañar su autoestima. Pero sí, cuando los hijos hacen algo malo, no atacarlos, no atentar contra su identidad, sino que destacar que es una acción, cometió una acción. Pero él, si hizo algo malo, no quiere decir que el joven es malo, sino que tuvo una acción mala, que es totalmente diferente, ¿eh? Entonces, señalemos, aún lo negativo, señalémoslos, ¿cierto? Pero de forma positiva, de forma alentadora, para no dañar, ¿cierto?, la autoestima del joven. De esa manera, nosotros vamos a estimular, ¿cierto?, la autoestima del adolescente y de la mamá que me hizo esta pregunta. No reconocer cosas buenas de ellos, no enrostrarle sus errores, sino que llamarlo, tener una conversación, dialogar con ellos. Bien, pues se nos ha ido el tiempo, y bueno, vamos a tratar de alguna manera de extender más el programa, pero queremos despedirnos con esta reflexión. Y bueno, invitarle, como le decía, a nuestras reuniones los días miércoles 20-30 horas, ahí en Castro Barro 178, y los domingos a las 11 de la mañana. Bien, nos despedimos, será hasta una nueva oportunidad, que Dios les bendiga mucho y les esperamos en nuestras reuniones. Muchas gracias por su atención y trataremos de continuar este programa y este tema, si Dios así lo permite. Hasta luego. Y solo existe un motivo, me creaste para hacer tu voluntad. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido. Solo existe un motivo, me creaste para hacer tu voluntad. Dilo conmigo. Sé que mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud. Cada día se